Las obras de Shakespeare son famosas por su atractivo atemporal, cautivando al público durante siglos con sus tramas intrincadas, personajes complejos y sobre todo la belleza pura de su lenguaje. ¿Pero alguna vez te has preguntado qué secretos se esconden dentro de la estructura misma de sus palabras? ¿Qué podemos aprender al diseccionar el tapiz lingüístico de sus obras, comparando y contrastando los estilos de diferentes obras? Este ensayo profundiza en el corazón del genio lingüístico de Shakespeare, centrándose en dos de sus obras más famosas, Romeo y Julieta y Hamlet. Al analizar la frecuencia y el uso de las palabras, nuestro objetivo es descubrir las huellas estilísticas únicas de cada obra, arrojando luz sobre los matices que hacen que la escritura de Shakespeare sea tan cautivadora y perdurable. La capacidad de Shakespeare para crear un lenguaje que resuene a través de generaciones es un testimonio de su dominio del idioma inglés. Sus obras no son meros artefactos históricos, son entidades vivas que respiran, constantemente reinterpretadas y redescubiertas por cada nueva generación de lectores y espectadores. Las palabras mismas contienen la clave para desvelar los secretos de su proceso creativo, ofreciendo una visión de la mente de un genio literario que dio forma al curso de la literatura inglesa. Acompáñenos mientras nos embarcamos en un viaje a través del paisaje lingüístico del mundo de Shakespeare, explorando los matices estilísticos que distinguen a Romeo y Julieta de Hamlet. Nuestro análisis comienza con un examen meticuloso del texto de Romeo y Julieta y Hamlet, seleccionando cuidadosamente palabras que son representativas de las elecciones estilísticas empleadas por Shakespeare en cada obra. Este proceso implica identificar palabras que aparecen con una frecuencia significativa, así como aquellas que son particularmente evocadoras de los temas y la atmósfera de cada obra. Por ejemplo, en Romeo y Julieta, podríamos centrarnos en palabras asociadas con el amor, la pasión y la juventud, mientras que en Hamlet podríamos priorizar palabras relacionadas con la introspección, la melancolía y la mortalidad. La selección de palabras para el análisis es crucial, ya que constituye la base sobre la cual se basa nuestra comprensión de las elecciones estilísticas de Shakespeare. Al seleccionar cuidadosamente un léxico que capture la esencia de cada obra, podemos asegurarnos de que nuestro análisis sea completo y perspicaz. Las palabras que elijamos servirán como marcadores lingüísticos, destacando los matices estilísticos que distinguen a Romeo y Julieta de Hamlet. Una vez que hayamos compilado nuestras listas de palabras, podemos proceder a analizar su frecuencia de aparición en cada obra. Este enfoque cuantitativo nos permite identificar patrones en el uso de palabras de Shakespeare, revelando hasta qué punto ciertas palabras se favorecen en una obra sobre la otra. Por ejemplo, podríamos encontrar que las palabras asociadas con el amor aparecen con mucha más frecuencia en Romeo y Julieta que en Hamlet, mientras que las palabras relacionadas con la muerte y la decadencia prevalecen más en esta última. Este tipo de análisis proporciona evidencia concreta de las elecciones estilísticas de Shakespeare, demostrando cómo adaptó su lenguaje para satisfacer las necesidades específicas de cada obra. Analizar la frecuencia de las palabras nos permite cuantificar la prevalencia de ciertos temas e ideas dentro de cada obra. Por ejemplo, el uso frecuente de palabras como amor, corazón y belleza en Romeo y Julieta subraya los temas centrales de la obra de la pasión romántica y el idealismo juvenil. Estas palabras pintan un tapiz lingüístico vibrante que refleja el enfoque de la obra en el poder embriagador del amor y la tragedia de su desaparición prematura. En contraste, Hamlet revela un paisaje lingüístico diferente, uno caracterizado por palabras como duda, muerte y venganza. Estas palabras evocan una sensación de introspección melancólica y angustia existencial, reflejando las luchas internas de Hamlet y la exploración de la obra sobre la mortalidad, la traición y las complejidades de la naturaleza humana. La frecuencia con la que aparecen estas palabras subraya su importancia temática, destacando la preocupación de la obra por los aspectos más oscuros de la experiencia humana. Al comparar la frecuencia de estas palabras clave en ambas obras, podemos comenzar a apreciar la divergencia estilística entre Romeo y Julieta y Hamlet. Los datos revelan una clara distinción en las elecciones lingüísticas de Shakespeare, demostrando su capacidad para adaptar su lenguaje para crear paisajes emocionales muy diferentes. Este enfoque cuantitativo proporciona un marco para comprender las formas sutiles en que las elecciones de palabras de Shakespeare dan forma a nuestra interpretación de sus obras,
revelando la profundidad y complejidad de su arte lingüístico. Para cuantificar aún más las diferencias estilísticas entre Romeo y Julieta y Hamlet, podemos emplear una medida estadística conocida como la divergencia de Kullback-Leibler. Esta métrica nos permite calcular la distancia entre las distribuciones de probabilidad de palabras en las dos obras, proporcionando una representación numérica de su divergencia estilística. Una mayor distancia de Kullback-Leibler indica una mayor diferencia en los patrones de uso de palabras, lo que sugiere una distinción estilística más pronunciada entre los dos textos. La distancia de Kullback-Leibler es una herramienta poderosa para analizar datos textuales, ya que nos permite ir más allá de simples recuentos de palabras y profundizar en las distribuciones de probabilidad subyacentes que gobiernan el uso de palabras. Este enfoque estadístico proporciona una comprensión más matizada de las diferencias estilísticas, revelando variaciones sutiles en la frecuencia y disposición de las palabras. La aplicación de la distancia de Kullback-Leibler a nuestro análisis de Romeo y Julieta y Hamlet revela una divergencia estilística significativa entre las dos obras. Este hallazgo confirma nuestras observaciones iniciales basadas en el análisis de frecuencia de palabras, proporcionando evidencia estadística de las distintas elecciones lingüísticas empleadas por Shakespeare en cada obra. La distancia de Kullback-Leibler sirve como una medida cuantitativa del abismo estilístico que separa estas dos obras icónicas, destacando la versatilidad de la paleta lingüística de Shakespeare. Sección 5. El lenguaje del amor. El tapiz lírico de Romeo y Julieta. Romeo y Julieta está inundada de un lenguaje que evoca el poder embriagador del amor joven. Palabras como amor, corazón, alma y belleza fluyen a través de la obra como un río lírico, llevando consigo la pasión y el ardor de los dos amantes desafortunados. El lenguaje de Shakespeare en esta obra se caracteriza por su calidad lírica, su uso de metáforas y símiles, y su enfoque en la intensidad emocional del amor romántico. El lenguaje de Romeo y Julieta también se destaca por su elevado sentido del drama y la teatralidad. Shakespeare emplea una gama de recursos retóricos, desde grandes declaraciones de amor hasta bromas ingeniosas e insultos juguetones. Esta elección estilística refleja el enfoque de la obra en la representación pública del amor, ya que el romance de Romeo y Julieta se desarrolla en un contexto de disputas familiares y expectativas sociales. Las cualidades líricas y dramáticas del lenguaje de Romeo y Julieta contribuyen al atractivo perdurable de la obra. Las palabras mismas parecen latir con la energía del amor joven, capturando la intensidad y fragilidad de esta experiencia humana universal. El uso magistral del lenguaje de Shakespeare en esta obra crea un mundo que es a la vez hermoso y trágico, dejando una huella imborrable en los corazones y las mentes del público durante siglos. Sección 6. El léxico introspectivo de Hamlet. Palabras de contemplación. En marcado contraste con la exuberancia lírica de Romeo y Julieta, Hamlet se caracteriza por un léxico más introspectivo y contemplativo. Palabras como duda, pensamiento, mente y muerte impregnan la obra, reflejando las luchas internas de Hamlet y la exploración de la obra de temas existenciales. El lenguaje de Shakespeare en Hamlet está marcado por su complejidad, su uso de soliloquios para profundizar en las profundidades de la psique de Hamlet y su enfoque en los dilemas filosóficos y morales que plagan la condición humana. El lenguaje de Hamlet también se destaca por su ambigüedad y sus significados en capas. Shakespeare emplea juegos de palabras, dobles sentidos y lenguaje metafórico para crear un mundo donde el significado está en constante cambio y es esquivo. Esta elección estilística refleja la exploración de la obra sobre la incertidumbre, el engaño y la ambigüedad inherente a la experiencia humana. Las cualidades introspectivas y ambiguas del lenguaje de Hamlet contribuyen al poder perdurable de la obra y su capacidad para provocar pensamiento y debate. Las palabras mismas parecen enrollarse y desenrollarse, revelando nuevas capas de significado con cada lectura o representación. El uso magistral del lenguaje de Shakespeare en esta obra crea un mundo que es a la vez intelectualmente estimulante y emocionalmente resonante, desafiando al público a lidiar con las complejidades de la existencia humana. Sección 7. El poder del contraste, revelando la versatilidad de Shakespeare. Al yuxtaponer los paisajes lingüísticos de Romeo y Julieta y Hamlet,
obtenemos una apreciación más profunda de la versatilidad de Shakespeare como escritor. El marcado contraste entre las dos obras destaca su capacidad para adaptar su lenguaje a diferentes géneros, temas y personajes. La destreza lingüística de Shakespeare le permite crear mundos que son a la vez distintos y atractivos, cada uno con su propio sabor único y resonancia emocional. El contraste entre Romeo y Julieta y Hamlet también subraya la importancia de analizar el lenguaje de Shakespeare para apreciar plenamente su arte. Al profundizar en los matices de sus elecciones de palabras, obtenemos una comprensión más profunda de sus personajes, sus motivaciones y los temas subyacentes que impulsan sus obras. La divergencia estilística entre Romeo y Julieta y Hamlet sirve como testimonio del dominio de Shakespeare del idioma inglés. Su capacidad para manejar las palabras con tanta precisión y arte es un sello distintivo de su genio, lo que le permite crear obras que resuenan a través de culturas y periodos de tiempo. Al analizar el tapiz lingüístico de sus obras, obtenemos una apreciación más profunda del poder perdurable de las palabras de Shakespeare y su capacidad para iluminar la condición humana. Sección 8. Conclusión. Un legado escrito con palabras. El legado de Shakespeare está tejido en la estructura misma del idioma inglés. Sus obras no son meramente historias, son obras maestras lingüísticas, elaboradas con cuidado y precisión para evocar un vasto espectro de emociones y experiencias humanas. Al analizar las diferencias estilísticas entre Romeo y Julieta y Hamlet, obtenemos una apreciación más profunda de la versatilidad lingüística de Shakespeare y su capacidad para adaptar su lenguaje a diferentes géneros, temas y personajes. Las ideas obtenidas de nuestro análisis de la frecuencia y el uso de las palabras, junto con el poder estadístico de la distancia de Kullback-Leibler, proporcionan evidencia concreta de las elecciones estilísticas de Shakespeare y su impacto en nuestra comprensión de sus obras. Los contrastantes paisajes lingüísticos de Romeo y Julieta y Hamlet revelan la profundidad y amplitud de la paleta lingüística de Shakespeare, destacando su capacidad para crear mundos que son a la vez distintos y atractivos. Al concluir nuestro viaje a través del tapiz lingüístico del mundo de Shakespeare, recordamos el poder perdurable de las palabras para moldear nuestra comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Las obras de Shakespeare continúan resonando en el público hoy en día porque hablan de las verdades universales de la experiencia humana, verdades que están tejidas en la estructura misma de su lenguaje. Al continuar explorando y analizando las complejidades lingüísticas de sus obras, nos aseguramos de que el legado de Shakespeare siga vivo, enriqueciendo nuestras vidas e inspirando a futuras generaciones de lectores y espectadores.